Secundaria primer grado. Matemáticas. Fracciones decimales y no decimales. Damos la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos a esta sesión de Aprende en Casa 2, de la asignatura de Matemáticas primer grado de secundaria. Soy la profesora Lisette García y seré su maestra en esta ocasión. Y yo soy el maestro Juan Carlos. En la lección de hoy retomaremos las fracciones con las que trabajaron durante la sesión anterior y buscaremos ampliar aún más sus conocimientos sobre este interesante tema. Iniciamos. En esta ocasión identificaremos los tipos de fracciones y decimales. Así es. Recuerden lo que aprendieron en la sesión anterior sobre la definición de fracciones. Las partes de las fracciones y su conversión a decimales. El material que necesitaremos durante el desarrollo de esta sesión será el siguiente: regla, lápiz, goma, lápices de colores. Necesitarán también pegamento, algunos materiales de reuso a su alcance, además de su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. Recuerden tener con ustedes su cuaderno de matemáticas para tomar las notas necesarias durante la sesión. En nuestro día a día podemos encontrar muchos ejemplos de los diferentes tipos de fracciones, ya que, no importando el contexto, las fracciones se usan en todo lugar. Por ejemplo, las personas que trabajan en la plomería o en la construcción, al comprar tubo, lo hacen por medidas como 1 pulgada, media pulgada o 3/4 de pulgada. Claro, también en la cocina. Como lo vimos en la clase anterior, al preparar alguna receta pueden encontrarse con medidas de los ingredientes expresadas en fracciones o en decimales, como 1,5 kilos de arroz o medio kilo de carne. Todos los días, al decir la hora o referirnos al tiempo, generalmente usamos expresiones como media hora, 1/4 de hora o 3/4 de hora. Pero, ¿te has detenido a preguntar qué significa esta manera de medir el tiempo? Es claro que las fracciones nos acompañan en nuestro día a día, pero ¿sabían que existen diferentes tipos de fracciones y de números decimales? Cada una con sus características y cualidades propias. Para ilustrarlo mejor, acompáñenos a ver el siguiente video. ¡Mira! No me había fijado que los sombreros tienen tallas. Creo que este me queda bien. 6/8. Lo leíste mal. Es 6/5. Ah, cierto. Perdón. Hay una gran diferencia entre 8/5 y 5/8. ¿Cuál crees que es? Sí sé. Mira, lo tengo en la punta de la lengua. Existen diferentes tipos de fracciones, de acuerdo con las características del numerador y el denominador. Hablemos de la primera clasificación. Las fracciones en las que el numerador es 1 se llaman fracciones unitarias. Por ejemplo, 1/5, 1/9 o 1/20. Se llaman así porque representan una sola unidad del total de partes en que se ha dividido un entero. La siguiente clasificación tiene que ver con la relación entre el numerador y el denominador. Si el numerador es menor que el denominador, se trata de una fracción propia. En los ejemplos de fracciones como 3/4, 7/8 y 11/14, sus numeradores son menores que sus denominadores, así que se trata de fracciones propias. Ahora, en los casos de las fracciones cuyos numeradores sean mayores que sus denominadores, se trata de fracciones impropias. 5/4, 9/7, 11/8 son fracciones impropias. ¿Cuál es la relación de estas fracciones respecto de un número entero? Hasta el momento, hemos revisado 3 tipos de fracciones: las fracciones unitarias y las fracciones propias e impropias, cuyo valor puede ser representado utilizando figuras. Veamos qué sucede con la ubicación de las mismas en la recta numérica. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Recuerde que la recta numérica es una línea que contiene a todos los números reales.
Observa con atención. Cada segmento vertical en el esquema de la recta numérica representa un entero. Aquí tienen 3 hacia el lado derecho y 3 hacia el lado izquierdo del cero. La fracción unitaria 1/3 la localizaremos dividiendo el primer entero positivo en 3 partes iguales, como se observa enseguida. Posteriormente, podemos ubicar la fracción 1/3 de este modo. Es posible ubicar también 2/3 y por supuesto también 3/3, fracción que es equivalente o lo mismo que un entero y puede ser llamada fracción entera, ya que si dividen el numerador entre el denominador, obtendrán como resultado una unidad. ¿Pueden mencionar otras fracciones enteras? Seguro que sí. Inténtenlo. Ahora, localicemos una fracción unitaria en nuestra recta numérica. Por ejemplo, 1/6. Para ello tenemos que dividir nuestro primer entero positivo, en este caso en sextos, de la siguiente manera. La fracción 1/6 se localiza justo aquí. Por otro lado, la fracción unitaria 1/6 negativo la ubicamos a la misma distancia del cero, pero del lado contrario, el de los negativos. También deben recordar que al hablar de fracción unitaria nos referimos a que en el numerador el valor siempre es 1. A estas, a su vez, forman parte de las fracciones propias, en las que su numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, la fracción propia 2/3 que utilizamos anteriormente. Claro, observen que ninguna de las fracciones que mencionamos sobrepasa la unidad. Tengan presente que a las fracciones cuyo valor absoluto es mayor al entero se le conoce como fracciones impropias. Por ejemplo, 4/3. Ubiquémoslo en la recta numérica. 1/3, 2/3, 3/3, que es un entero, y 4/3. Otro ejemplo de fracción impropia es 8/6. Una de tantas formas para poder ubicarla es continuar dividiendo el siguiente entero de nuestra recta numérica, primero en tercios y luego en sextos, es decir, cada entero se divide en 6 partes iguales. La fracción 8/6 se ubica contando las partes a partir del cero. Contamos 1/6, 2/6, 3/6 y así sucesivamente hasta llegar a 8/6. Así respondemos a la pregunta del video. ¿Cuál es la relación entre estas fracciones respecto a un número entero? La respuesta es que las fracciones propias son menores a un entero y las impropias siempre serán mayores a la unidad o bien mayores a un entero, como se ilustra en la imagen. La fracción 1 entero 1/4 recibe el nombre de número mixto por incluir una parte entera y una fraccionaria. En el ejemplo anterior, observen que 5/4 es una fracción equivalente a un entero y 1/4. Un ejemplo común es cuando vas a la tienda a comprar 1,5 kilogramos de arroz. Tal vez se están preguntando qué pasa cuando el numerador y denominador son iguales. Excelente pregunta. A las fracciones como 3/3 o 5/5 se les denomina fracciones enteras y siempre dan como resultado la unidad. Anoten 5 ejemplos de fracciones enteras en su cuaderno y represéntenlas de manera gráfica. Usen su creatividad. Utilicen ejemplos sencillos como 2/2, 5/5 o bien 8/8 para crear divertidos diseños, usando colores diferentes, papel de distintos tipos y los elementos de reciclaje que tengan a su alcance para lograrlo. Aquí les presentamos un modelo. Ahora que hablamos de fracciones enteras, ¿se han preguntado cuál será la fracción unitaria más grande que existe? Recuerden que para que sea unitaria debe tener 1 en el numerador. Y ahora yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuál será la fracción propia más grande? Recordemos que en las fracciones propias el numerador siempre es menor que el denominador. Así que, si se divide en 10, la fracción propia más grande sería 9/10. Y voy a dejarles una pregunta más.
¿Cuál será la fracción impropia más pequeña? Anota las preguntas. Para profundizar en el tema, veamos el siguiente video. Ahora que pasamos por aquí, recuerdo que el otro día nos echamos unas carreritas a ver quién ganaba. Por cierto, ese día no sé qué desayunaste, pero me ganaste. Creo que corrí 100 metros en 12 segundos y 50 centésimos de segundo. Oye, ahora que lo dices, 50 centésimos es un número decimal, pero es también una fracción. Una fracción decimal, como su nombre lo indica, es una fracción cuyo denominador es una potencia de 10, como 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. De este modo, 58 centésimos, 120 milésimos o 3 décimos son fracciones decimales. También existen las llamadas fracciones comunes, que son aquellas cuyo denominador no es una potencia de 10 y, por lo tanto, no son fracciones decimales. Por ejemplo, 7 octavos, 5 novenos o 15 sextos. En ocasiones, se puede obtener una fracción común a partir de una fracción decimal y viceversa. Obtener una fracción decimal a partir de una fracción común. Ahora ya saben que las fracciones con una potencia de 10 en el numerador reciben el nombre de fracciones decimales. Interesante, ¿cierto? ¿Recuerdan algún momento de su vida cotidiana en el que hayan utilizado una fracción decimal? Por ejemplo, cuando hablan de 50 centavos con sus amigos o familiares y tomamos como referencia un peso, están refiriéndose a la fracción decimal 5 décimos y a su fracción unitaria equivalente 1/2, ya que 50 centavos representan la mitad de un peso. Les invito a tomar su cuaderno. ¿Pueden ubicar en la recta numérica la fracción decimal 5 décimos? Seguro que sí. Para esto tracen primero su recta numérica. Posteriormente dividan cada entero en tantas partes como sea necesario y ubiquen la fracción. Vamos a ver otro video para ampliar los conocimientos en cuanto a números decimales. La principal cualidad de este tipo de fracciones, y lo que les da su nombre, es que pueden convertirse en números decimales. En 17 décimos, el numerador es mayor que el denominador, lo que implica que representa una cifra mayor que un entero. De este modo, 17 décimos es igual a 1,7 décimos y se representa como 1,7. Las fracciones que estudiamos anteriormente pueden ser representadas como un número decimal. Como vimos, los números decimales se escriben y leen de diferentes formas. Regresemos a nuestra recta numérica y veamos otros ejemplos. Tomen nota en su cuaderno. Si nuestra fracción decimal es 6 décimos, necesitamos dividir el primer entero en 10 partes iguales, tal y como se muestra, y la ubicaríamos de la siguiente manera: 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos. Asimismo, la fracción 6 décimos negativo se ubica exactamente en el lado contrario del cero. En su libreta de apuntes tracen una recta numérica y ahora ubiquen la fracción 8 décimos. Ustedes pueden. Una pregunta, Liz. ¿Qué pasaría si mi fracción fuera 75 centésimos? Ustedes en casa, ¿qué piensan? ¿Cómo resolverían el problema que me plantea el profesor Juan? En este caso significa que la recta numérica, en lugar de estar dividida en 10 partes iguales, del 0 al 1, estaría dividida en 100 partes y buscaríamos nuestra fracción decimal en el número 0,75 centésimos, que también sería igual a 3/4. Pero, ¿y si mi fracción decimal es 25 décimos? ¿Dónde estaría ubicada? ¿Ustedes creen que existan otro tipo de decimales? Sí, los decimales finitos y los decimales infinitos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Imaginen que un número decimal no tenga fin. Sería kilométrico, como de aquí al sol, 2 vueltas, de regreso y podría seguir. Es como el número pi, que pueden redondear a 3
1416 10 milésimos. Pero al presionar el símbolo en una calculadora, nos mostraría tantos dígitos quepan en la pantalla, pero tendría infinidad de números después del punto decimal. Este es un buen ejemplo de un número decimal infinito. En cambio, un número finito puede ser un medio, 5/10 o 0.5 décimos, los cuales representan el mismo valor, justo como lo vimos en el ejemplo de los centavos. Entonces, vamos a dejar en claro los tipos de decimales que hasta el momento hemos revisado. Decimal finito o exacto. Es aquel que tiene una cantidad determinada de decimales. Decimal infinito es aquel que tiene una cantidad infinita de decimales. Por ejemplo, pi, que es un número muy complejo, y es importante saber que a este tipo de número se le conoce como número irracional, porque sus decimales no siguen un orden definido. Dentro de los decimales infinitos, también encontramos los decimales periódicos. Para ejemplificar la diferencia entre decimal finito y decimal periódico, veamos el siguiente video. Finalmente, veamos la situación inversa, los decimales que se convierten en fracciones. De la misma manera que una fracción decimal puede convertirse en número decimal, cuando un número decimal se transforma en fracción, su denominador siempre será una potencia de 10. 4 enteros con 5 décimos es igual a 45 décimos. Un entero con 18 centésimos es igual a 118 centésimos. 1254 10 milésimos es igual a 1254 10 milésimos. Los números que tienen una cantidad finita de cifras decimales se llaman decimales finitos. En cambio, hay ciertas fracciones no decimales, como un tercio, 5 novenos o 12 séptimos, que representan una división cuyo cociente es un número infinito, ya que siempre se podrá agregar un número más al cociente porque nunca se obtiene cero en el residuo. Este tipo de decimales se llaman decimales periódicos, porque su parte decimal es infinita y se repite de manera regular. En el caso de un tercio, el cociente será 3 de manera sucesiva. En el caso de 12 séptimos, los cocientes serán 7, 1, 4, 2, 8, 5 y de nuevo 7, 1, 4, 2, 8, 5 y así de manera infinita. Para distinguir este periodo, se coloca una línea encima de las cifras que se repiten. Estas características de los decimales periódicos son sumamente interesantes. En casa, tomen sus cuadernos y realicemos el siguiente ejercicio. Convertiremos a número decimal cada una de las siguientes fracciones que ilustran a los decimales periódicos. Comencemos con... Observen que en esta primera fracción, el número 5 aparece como un valor decimal y se repite de manera infinita. Por lo tanto, es un decimal periódico. Seguimos con la fracción. Observen, en el segundo caso son dos cifras después del punto decimal las que se repiten en el periodo, el número 72. ¿Ustedes en casa hicieron las conversiones? Busquen 3 fracciones que representen fracciones periódicas y que contengan entre 2 y 3 dígitos en su periodo. Yo les sugiero una, 5 onceavos. Sería bueno que organizáramos la información para tenerla más clara y presente. Finita quiere decir que tiene una cantidad definida de decimales. Infinita, que tiene una cantidad infinita de decimales que a su vez podemos dividir en 2 diferentes, irracionales y periódicas. Ustedes en casa pueden completar con sus propios ejemplos. Veo que dejaste el espacio para un tercer tipo de decimal infinito. Me imagino que te refieres al decimal mixto.
La característica de los decimales mixtos es que tienen decimales que no se repiten, pero sí hay una parte que se repite periódicamente. Por ejemplo, 0.72 centésimos con periodo en el 2, que es equivalente a 13/18, o también 0.26 centésimos con periodo en el 6, que es equivalente a 4/15. Ahora tenemos nuestro organizador completo. ¿Y ustedes en casa, qué ejemplos utilizaron? Recuerden enriquecer este trabajo. Si tienen otra idea de cómo organizar la información, adelante, usen su creatividad. Es amplia la información relacionada con el tema. Cuando vayan de compras, cuando cocinen, cuando vean la hora, entre otras cosas, pueden identificar los tipos de fracciones y decimales que utilizan. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos al inicio? ¿Cuál es la fracción unitaria más grande? La respuesta correcta es un medio, que representa 0.5 décimos, el número decimal. La segunda pregunta fue, ¿cuál es la fracción propia más grande? Un ejemplo es 9/10, cuya representación decimal es 0.9 décimos. En este caso, siempre podemos encontrar una representación decimal más cercana a la unidad, como por ejemplo 0.95 o bien 0.98. ¿Ustedes cuál fracción decimal pensaron? La última pregunta nos hace reflexionar sobre la fracción impropia más pequeña o más cercana a la unidad. Tal vez pensaron en una fracción como 5/4, que es igual a 1.25 centésimos, pero si lo vemos como un número decimal, podemos pensar en un número más cercano a la unidad como 1.1 décimos, que en fracción sería 11/10. De esta manera, concluimos que al igual que en el caso anterior, siempre será posible encontrar una fracción impropia más cercana a la unidad. Revisen en su libro de texto el tema Identificación de fracciones y decimales y realiza las actividades que ahí se sugieren. Fue un gusto acompañarnos en este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas y nos vemos en la próxima aventura de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.